Como sabéis, estamos en estos días, en estas semanas, teniendo una serie que la hemos llamado Esencia, y estamos considerando en esta serie la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y quisiera decir que aunque estamos considerando porciones de esta carta cada domingo, debemos entender y tomar en cuenta que es una carta. O sea, la carta original no tenía ni capítulos, ni versículos, ni secciones. O sea, me imagino que cuando la recibieron, la iglesia de Éfeso la leyeron de un tirón, ¿no? O sea que debemos de tener en cuenta esto, porque cuando meditamos y reflexionamos sobre un fragmento de una carta, siempre hemos de considerar todo lo que se ha escrito anteriormente a lo que estamos leyendo. Por ello es que por lo que empieza el texto de hoy, que vamos a estar mirando en el capítulo 2 con estas palabras: así pues, por tanto, dice algunas otras versiones, lo que se va a escribir a continuación, lo que va a escribir el apóstol a continuación, tiene consecuencia o es consecuencia de lo que anteriormente había escrito. Y vamos a leer Efesios 2, capítulo 2, versículos del 11 al 22, y os adelanto un poco el resumen de la meditación de hoy, para que mientras leamos asociemos nuestro pensamiento a lo que quiero compartiros. Y los puntos que vamos a tratar son tres. Primero, recordar cómo era la vida antes de Cristo. Antes Ana nos estaba hablando de la memoria, ¿no? De que tenemos que recordar. Pues el texto, el apóstol nos está hablando en primer lugar de que debemos recordar cómo era nuestra vida antes de Cristo. Luego el segundo punto es que vamos a mirar lo que Cristo ha logrado para nosotros. Y el tercer punto, después vamos a proyectar nuestra mirada hacia nuestro futuro unidos en Cristo. Así pues, leamos el capítulo 2, empezando en el versículo 11. Voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Dice así: así pues, vosotros que no sois judíos y que sois llamados incircuncisos por los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y se llaman a sí mismos circuncidados, recordad que en otro tiempo estabais sin Cristo, separados de la nación de Israel, y que no teníais parte en los pactos ni en las promesas de Dios. Vivíais en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido acercados. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de judíos y no judíos un solo pueblo, destruyendo el muro de enemistad que los separaba en su propio cuerpo. Cristo ha puesto fin a la ley consistente en mandatos y reglamentaciones, y de ambos pueblos ha formado uno solo, nuevo y unido a Él. Así ha hecho la paz. Por su muerte en la cruz, Cristo ha dado fin a las luchas entre ambos pueblos y los ha reconciliado con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo ha venido a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a vosotros que estabais lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo unos y otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso ya no sois extranjeros, no estáis fuera de vuestra tierra, sino que ahora compartís con el pueblo santo los mismos derechos y sois miembros de la familia de Dios. Sois como un edificio levantado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y el propio Cristo Jesús es la piedra que corona el edificio. Unido a Cristo, el edificio entero va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser un templo santo, unido al Señor. Así también vosotros, unidos a Cristo, os unís todos unos a otros para llegar a ser, por medio de su Espíritu, un templo en el que Dios habita. Como decía antes, ¿no? Al comenzar el pasaje se nos insta a recordar, a recordar. En la versión de la Biblia de las Américas se menciona esta palabra no solamente una vez, sino dos veces. Dice: recordad pues en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por tal llamada circuncisión
hecha por manos en la carne. Y luego vuelve a decir, recordar que en este tiempo estabais separados de Cristo. Una de las cosas que nos encanta hacer a cada uno de nosotros, pienso, por lo menos a mí, es recordar a veces el pasado. Ahí tenemos los álbumes de fotos, tenemos las historias y los sucesos que contamos o que compartimos cuando estamos a veces en reuniones familiares o no. Y algunos incluso hasta llevan su diario personal, algunos escriben, ¿no?, su diario. Todo esto nos lleva a recordar o a preservar nuestros recuerdos. Es también cierto que hay algunos recuerdos que no queremos recordar, ¿verdad? Hay cosas que preferiríamos olvidar. Recuerdos a veces de heridas pasadas o de cosas que hemos hecho de las cuales ahora nos avergonzamos. Algunas personas reprimen este tipo de recuerdos, tratan de fingir que no están allí, pero todo lo que hacen es permitir que estos recuerdos se abran camino hacia el subconsciente, donde continúan lastimándonos. Estamos llamados, dice el apóstol, a recordar. Estamos llamados a recordar, ¿verdad? Pablo dice, recuerda cómo era la vida antes de Cristo. Y la palabra recordar significa traer algo a nuestra memoria. Pero en la Biblia recordar no es simplemente traer algo a nuestra memoria, que algo que previamente hemos conocido. En la Biblia recordar implica también un cambio de comportamiento para que nuestras vidas se alineen con lo que hemos recordado. Por ejemplo, podríamos hablar de la mesa del Señor, la cena del Señor, ¿verdad? Estamos celebrando la mesa del Señor cada 1 de mes. Y leemos estas palabras, haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que tomamos del pan, bebemos de la copa, la muerte del Señor, que anunciamos hasta que Él venga, dice el apóstol Pablo. Recordar no es una actitud pasiva, es una actividad proactiva que conduce a la acción. Recordar nos lleva a la reflexión, pero debe llevarnos seguidamente a la acción. Estamos llamados a recordar para poder recalibrar nuestras vidas de acuerdo a lo que hemos recordado. ¿Y qué es lo que nos insta a recordar el apóstol Pablo? Nos insta a recordar, ¿verdad?, la vida sin Cristo. Nos insta a mirar hacia el pasado y ver cómo era nuestra vida sin Cristo. Imaginémonos por un momento cómo debió ser para los primeros discípulos que después de 2000 años de historia del pueblo de Israel y de un entendimiento de sí mismo como el pueblo escogido por Dios, siendo su posesión especial, su especial tesoro entre todas las naciones, que ahora Pablo dijera o escribiera que deberían de tratar a los gentiles de la misma manera que a los judíos. Es difícil de imaginar lo que eso había supuesto o significado para aquellos judíos. Y ahí estaban, una nación diminuta, pequeña, insignificante, y sin embargo Dios los había escogido y se había revelado a ellos. Él les había enviado a Moisés, les había enviado también a los profetas, les había dicho que iban a ser una nación santa para Él, es decir, apartados para su servicio. Y a lo largo de los años, por todo esto, habían desarrollado una visión pues un tanto arrogante de su llamado. A tal punto era la soberbia que tenían los judíos que sentían un inmenso desprecio por los gentiles. Los más radicales de los judíos llamaban perros a los gentiles, a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y decían que los gentiles fueron creados por Dios para ser combustible de los fuegos del infierno. Y en sus oraciones daban gracias a Dios, y ¿sabéis lo que decían? Gracias Dios por no hacerme gentil, y luego agregaba ni mujer. Eso eran los radicales, ¿verdad?, judíos. Así pensaban, orgullosos, soberbios de su propia condición.
Ellos decían: Dios solo ama a Israel de todas las naciones que Él ha hecho. Ni tan siquiera consideraban de esta manera prestar atención o ayuda a los gentiles. Por ejemplo, no consideraban ayudar a una madre gentil en el parto, porque eso simplemente iba a traer otro gentil al mundo. Hasta la venida de Cristo, los gentiles, los que no eran judíos, eran objeto de desprecio por los judíos. Y el muro, por lo tanto, entre ellos era absoluto, era un muro alto, infranqueable. Y si un joven judío se casaba con una joven gentil o viceversa, se llevaba a cabo una especie de ceremonia de funeral de estos dos jóvenes judíos. Se les consideraba como si hubieran muerto. Y esta relación, este contacto con un gentil era el equivalente a la muerte para sus familiares. ¿Qué os parece? Es duro, ¿verdad? Imaginamos pues cómo con esta mentalidad forjada a lo largo de tantos siglos, ¿cómo se sentiría Pedro cuando aquí en la azotea está ese incidente que recoge Hechos 10 mediante una visión? Entonces Dios le hizo saber que los gentiles ahora estaban limpios, que no había barrera, que no había obstáculo entre los judíos y los gentiles. O imaginaros también con esa mentalidad a Pablo, que después de la aparición de Jesús en el camino a Damasco, donde estaba persiguiendo precisamente a los cristianos, más tarde él fuese elegido para llevar el evangelio a los gentiles. Debió ser algo chocante, debió ser algo abrumador para ellos. Pero ahora imaginemos también que nosotros fuésemos gentiles y viviéramos en el siglo I. En el tiempo en que se escribió o que recibieron esta carta la iglesia de Éfeso. Recordemos que el pueblo de Israel, según el propósito de Dios, debería ser una luz para alumbrar al resto de las naciones, para alumbrar a los gentiles. Y deberían demostrar con su vida como pueblo cuán buena podía ser la vida bajo la soberanía de Dios. De modo que las otras naciones acudieran a ellos para compartir sus bendiciones. Imagina pues que eres uno de esos gentiles que ha venido a Jerusalén para unirse al pueblo de Dios y adorarlo. ¿Con qué te habrías encontrado? ¿Con qué te habrías encontrado? Pues primero habrías experimentado el desprecio, como hemos estado considerando antes. Pero incluso si hubieras pasado o superado todo eso, y tu deseo fuera el de adorar a Dios con ellos, te habrías encontrado excluido del centro de la adoración judía. Porque cuando entrabas en el recinto del templo, en el atrio para los gentiles, lo que habrías encontrado era un muro de 1,5 metros de alto con un letrero que decía más o menos algo así: prohibido el paso a cualquier extranjero en el recinto. Y no decía que los intrusos serían procesados si vulneraban esta prohibición, sino que decía: cualquiera que sea sorprendido habiendo traspasado este muro será sentenciado a muerte. Los intrusos serán ejecutados. Esto es probablemente lo que Pablo tiene en mente cuando se refiere a ese muro divisorio de hostilidad. Los gentiles podían acercarse, pero solamente en cierta manera a mucha distancia, como para mirar desde arriba y ver el templo sobre ellos, pero nunca podían entrar en él. Nunca podrían ser parte de la adoración plena de Dios. En otras palabras, nunca podrían disfrutar de todos los beneficios de ser parte del pueblo de Dios. Bueno, esta es la situación del pasado que Pablo define en relación con los gentiles en el versículo 12 como estar sin Cristo. Es decir, perderse todos los beneficios de los que habla el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Como diría el apóstol, también lo digo yo ahora, recordar lo que estuvimos viendo semanas anteriores en el capítulo 1.
y sería bueno que leyerais la epístola en este tiempo algunas veces para empaparnos de lo que el apóstol nos quiere decir también a nosotros. Y Efesios 2:12 dice: recordad que en otro tiempo estabais, y aquí aparecen, podríamos decir, los sin, ¿no? Sin Cristo, estábamos separados de Cristo, sin ciudadanía, ajenos o alejados, excluidos de la comunidad de Israel, estábamos sin pactos, sin esperanza, estábamos también sin Dios. Es decir, fueron excluidos, ajenos y alejados de todos los beneficios que Dios había prometido a Abraham. Estaban sin esperanza, y no porque Dios no los amara o no tuviera mejores cosas planeadas para ellos. Recordemos que la promesa de Dios a Abraham, como he dicho antes, fue que serían bendición para todas las naciones. No tenían esperanza, básicamente porque no conocían las promesas de Dios. Como vimos también en el capítulo 1, donde Pablo está orando por aquellos miembros de la iglesia de Éfeso y les dice que los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Recordamos nosotros cómo era nuestra vida sin Cristo? A veces nos paramos a pensar y a recordar cómo era nuestra vida sin Cristo. Deberíamos quizás recordar esta situación para vivir en gratitud a Dios por el cambio que ha operado en nuestra situación. Por ello, a continuación, el apóstol Pablo dice que debemos hacer también una mirada a lo que somos ahora en Cristo, la vida en Cristo, y cómo Cristo Jesús nos ha reconciliado con Dios y unos con otros. Como he dicho antes, la promesa de Dios a Abraham, su plan para el mundo era que la descendencia de Abraham sería una bendición para todas las naciones. Por lo tanto, había una gran brecha que necesitaba ser salvada antes de que el plan de Dios pudiera llegar a buen término. Y para cerrar esta brecha, o para usar la metáfora que utiliza Pablo, para derribar el muro disuasorio de hostilidad, fue necesaria la intervención de Dios. Sin la intervención de Dios eso no hubiera podido arreglarse. Y aclaro que no solamente había hostilidad de parte de los judíos hacia los gentiles, también había hostilidad por la otra parte. Porque si bien he comentado lo que pensaban los judíos de los gentiles, no es menos cierto que los griegos, por ejemplo, odiaban a todos los que no eran como ellos y se referían a los que no eran griegos como bárbaros. E incluso pues hablaban de los judíos como enemigos mortales. Había una monumental colisión entre el exclusivismo gentil y judío. ¿Y cómo derribar tan alto e insuperable muro? Estaba pensando, cuando consideraba esto, en el muro más famoso que quizás hemos conocido nosotros, que es el muro de Berlín. Y el muro de Berlín fue un muro de seguridad, decían, que formó parte de esa frontera entre una ciudad, pero también posteriormente se agrandó hasta las dos Alemanias. Y este muro, ¿verdad?, se construyó en el año 61 del siglo pasado y estuvo alto, o estuvo vigente o actualizado hasta el año 89. Fue construido unos años más tarde, una década aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y entre el año 49 al 61, fecha en que empezó a construirse el muro, casi 3 millones de personas abandonaron la República Democrática Alemana y también el Berlín Oriental. Y alrededor de la mitad de esta población eran jóvenes menores de 25 años. Y esto era un gran problema para aquel país. Se estaba yendo la gente joven, el futuro del país. Además, alrededor de 500.000 de personas pasaban cada día de un lado al otro antes de construirse el muro. ¿Y qué pasaba? Que entonces podían comparar las condiciones de vida de un lugar y de otro.
Y solamente en el año 1960, antes de la construcción del muro, hubieron 200.000 personas que escaparon del lado este de Berlín hacia el lado oeste. Así que la República Democrática Alemana se encontraba al borde del colapso en lo social y económico. ¿Y qué decidieron? Pues decidieron levantar ese muro. Un muro que tenía 4,2 metros de altura y casi 112 kilómetros de longitud. Y se levantó ese muro para mantener a la gente dentro, no había otro ánimo. Los guardias de la Alemania Oriental vigilaban a ambos lados, asegurándose que nadie pudiera cruzar de un lado a otro o saliera. Y muchas personas murieron tratando de escapar de la Alemania Oriental. Y ahí donde caían sus cuerpos, los alemanes occidentales levantaban con cruces momentos o memoriales que desafiaban a aquellos guardas que estaban vigilando. Bueno, fue toda una fiesta, una alegría inmensa, un regocijo tremendo que todo el mundo, y más los propios alemanes, celebraron cuando el muro de Berlín fue desmantelado por aquellos eufóricos alemanes en 1989. Y su demolición posibilitó la reunificación de Alemania y simbolizó con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden, ¿verdad? Un nuevo orden mundial que todavía tiene consecuencias en el día de hoy. Qué época tan señalada, ¿verdad? El derribo del muro, yo me acuerdo de verlo por televisión, ¿verdad? Después de tantos anhelos de tantas personas a lo largo de los años. Qué época tan señalada. Los alemanes occidentales se reunieron de nuevo con los alemanes orientales para convertirse en una sola nación, en una sola Alemania, después de 40 años de dolorosa separación. Pero fijaros, cuando el muro cayó, creo que los alemanes descubrieron un muro invisible que hasta entonces no habían visto, que era aún más difícil de derribar. Había dos culturas enfrentadas, una la de un pueblo oprimido, la otra en libertad y próspera. Y muchos de los alemanes orientales se sintieron como ciudadanos de segunda clase, mientras que los del occidente sintieron cierto resentimiento por tener que mantener a sus hermanos pobres. Y esto representó una carga económica durante muchos años que estuvo al punto de hacer colapsar a la nueva Alemania. Y esta situación provocó un nuevo tipo de hostilidad que todavía se experimenta en menor grado en el día de hoy, donde se tuvieron que hacer muchos reajustes en la vida de tantas y tantas personas, sobre todo económicos. Y hoy en día podemos ver o visualizar el muro como un recuerdo del cual quedan unos cientos pocos de metros y la mayoría de ellos, por no decir todos, están llenos de grafitis alusivos precisamente a lo que representó aquella división. Hoy en día el muro se ha convertido en un reclamo turístico y todos los que hemos estado allí en Berlín tenemos alguna de esas fotos de recuerdo de aquel muro. Bueno, el ejemplo quizás no sea del todo ajustado o comparable con el muro hostil del cual nos está hablando Pablo entre judíos y gentiles, pero nos puede servir de idea gráfica de lo que representa un muro insuperable. No solo en su dimensión visible, sino también en esa dimensión invisible. Y no fue por la presión popular que este muro entre judíos y gentiles cayó o fue derribado, como es el caso del muro de Berlín. Los gentiles necesitaban ser atraídos al pueblo de Dios y la única manera de que esto podía suceder era incorporando a los gentiles a Cristo. Y fue Cristo quien derribó ese muro. Fijaros, dice el versículo 13, pero ahora, unidos a Cristo por la sangre que Él derramó, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido acercados. ¿Y cómo lo ha hecho? Sigue escribiendo el apóstol, versículo 14, porque Cristo es nuestra paz,
de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, o un solo pueblo, como dice algunas otras versiones, al hacer la paz. Debido a nuestra unión con Cristo, nuestras diferencias mueren para que podamos vivir en comunión los unos con los otros. Y hemos leído que Cristo anuló en su carne, mediante su sacrificio, la ley con sus mandamientos y ordenanzas. Lo que separaba a los judíos de los gentiles y las demás naciones, ¿verdad?, precisamente era que ellos tenían la ley, y entonces podían vivir como una nación santa, como una nación separada, y por eso pensaban que eran mejores que los gentiles. Tenían la ley y por lo tanto pensaban que tenían a Dios en el bolsillo. Fue este sentimiento de superioridad lo que creó la división y el dolor. Las otras naciones pensaban no podían agradar a Dios porque no tenían su ley para que les guiara. Y la solución de Jesús entonces fue quitarles la ley y mostrarles a ambos cuánto necesitaban la gracia de Dios. Y ahora todas las personas vienen a Dios, se acercan a Dios sobre la misma base, sobre la base de su fe en Cristo, como vimos la semana anterior. La forma en que Jesús ha roto esta exclusión, este alejamiento entre judíos y gentiles, también elimina las barreras que nos alejaban de Dios. Y todo esto es parte del plan, del proyecto de Dios. Dios ha hecho todo esto para crear en sí mismo una nueva humanidad en lugar de las dos. Un solo pueblo haciendo así la paz. Y como vimos también en el capítulo 1, el gran plan de Dios para la creación es que todas las cosas se reúnan en unidad bajo Cristo como cabeza de todo. Y Cristo trae la reconciliación entre judíos y gentiles para que formen un solo cuerpo con Él como cabeza. Y es en este cuerpo, a través de la cruz, que Él ha reconciliado a ambos en uno solo. Ambos grupos, y en uno solo, no lo ha hecho, ¿verdad?, entre sí, y lo ha hecho entre sí, sino más importante aún, no solamente nos ha reconciliado a unos con otros, sino también nos ha reconciliado con Dios. Dice el versículo 16 y 17, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Recordamos el pasado mirando lo que tenemos en Cristo ahora. Y como decía al principio, esto nos ha de llevar a un cambio de comportamiento para que nuestras vidas se alineen con lo que hemos recordado. Y estamos llamados a recalibrar nuestras vidas de acuerdo a lo que somos ahora en Cristo Jesús y a proyectar nuestra mirada hacia nuestro futuro, precisamente unidos en Cristo Jesús. Así que hemos de proyectar también, después de la reflexión, esto nos lleva a la acción y a proyectar nuestra mirada hacia el futuro, sabiendo lo que somos, uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta obra reconciliadora de Cristo? Bueno, en primer lugar, los gentiles, dice el texto, ya no son extranjeros y extranjeras, no son visitantes sin ningún tipo de derecho legal, y de esto algunos nos podríais también dar de alguna manera consejos sobre ello, ¿no? Podrían dar testimonio de esta situación, sino que nos dice el texto que ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora disfrutamos de todos los privilegios de ser parte del pueblo de Dios.
Versículo 18, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, vosotros ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo está extendiendo su analogía, su semejanza, y él dice ahora que ahora os habéis convertido en miembros de la familia de Dios. Y no sé si a veces calibramos lo que representa o lo que significa ser miembros de la familia de Dios. Si has puesto tu fe en Cristo, eres parte de la familia de Dios. Y ser parte de un reino es una cosa, pero ser parte de la casa o de la familia del rey es otra muy diferente. Significa en el contexto de este pasaje que ahora somos hermanos y hermanas los unos de los otros. Y no importa cuál sea nuestro origen, hemos sido traídos a una nueva relación de cuidado, de afecto, de apoyo, que es lo que caracteriza a la familia de Dios. Y Pablo quiere subrayar esto con un trazo bien grueso y sigue con sus analogías y pasa de hablarnos de nuestra ciudadanía, de la pertenencia a la familia de Dios, a la imagen de una casa, un edificio, en este sentido de unidad. Y dice que eres parte de una familia, dice, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús mismo como piedra angular. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Estaba pensando en esto y esto me recordaba un poco a la historia de la Torre de Babel, donde la gente trató de construir una gran torre a semejanza, ¿verdad? Para llegar al cielo, pienso que no es una buena traducción, sino a semejanza del cielo. Y Dios bajó y confundió su habla para que no pudieran comunicarse los unos a los otros entre sí. Y todos entonces se dispersaron a todas partes de la tierra debido a la confusión. Y este fue el comienzo de la alienación de las razas. Pero aquí vemos que el proceso se está invirtiendo, es al revés. Aquí vemos una nueva humanidad, a una nueva comunidad que se forma en unidad con Cristo como su fundamento. Y a medida que se va formando esa nueva comunidad, se convierte en un lugar donde Dios mora y donde su pueblo se reúne para adorarlo. Y como decía Pablo, y ha subrayado 2 veces, en esta mañana no estamos hablando del lugar, estamos hablando de personas, estamos redimidas por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros somos ese edificio, nosotros somos ese templo, nosotros somos la familia de Dios. Y a medida que se forma esta nueva comunidad, se convierte en un lugar donde mora y donde su pueblo se reúne para adorarlo. No sé si alguna vez has tenido la tentación de tener una visión individualista de la vida cristiana, de pensar que simplemente Dios viene a morar en cada uno de nosotros como individuos y que la iglesia es solamente un complemento. Piensa, si piensas así o alguna vez has pensado, piensa lo que está diciendo aquí el apóstol. Piensa en lo importante que es la naturaleza corporativa de la iglesia, tal como leemos aquí. No podemos ser parte de la iglesia de Cristo. No podemos decir que estamos en Cristo y vivir como si fuéramos llaneros solitarios. No podemos hacerlo. Lo que dice el texto es que a medida que somos construidos juntos, nos convertimos en una morada en la que Dios vive por su Espíritu. Y a medida que nos unimos en Cristo, nos convertimos en el nuevo templo de Dios, la morada de Dios. Fíjate por lo que hemos leído en la estructura de ese edificio. Dice, ¿cuál es el fundamento de ese edificio? ¿Cuál es el fundamento? Lo hemos leído, ¿verdad? Dice, los apóstoles y profetas.
con Cristo Jesús como piedra angular. Nada es más importante para un edificio que sus fundamentos, que sus cimientos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los apóstoles y profetas, verdad, para ser un buen fundamento? Pues, ¿qué hicieron los apóstoles y profetas? Pues estaban enseñando la palabra de Dios, enseñaban lo que habían aprendido de Jesús. Ellos son los autores humanos de la mayor parte de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia está edificada sobre la palabra de Dios. Y es por eso por lo que debemos tomarnos la palabra de Dios muy en serio y no manipularla. Siguiendo la analogía de Pablo, todo el mundo sabe lo peligroso que es manipular los cimientos de un edificio. Y muchas veces tenemos de tanto en tanto algunas noticias que nos hablan de algún edificio que se ha derribado. Y se ha derribado precisamente porque manipularon el coste, ¿verdad?, de los fundamentos, de los cimientos. Y siguiendo esta analogía, podemos decir que construir con unos cimientos defectuosos es garantizarnos la seguridad, la inseguridad y muchos problemas en el futuro. Por ello, lo que debemos estar atentos con lo que escuchamos, debemos estar atentos con lo que recibimos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que nadie pueda socavar la autoridad de la palabra de Dios o cuestionar su autenticidad. Y dice también el texto que del mismo modo Jesucristo es la piedra angular, es decir, mantiene unido el resto del edificio. En él toda la estructura se une y crece hasta convertirse en un templo santo en el Señor. Y Pablo puede estar aquí pensando en la forma en que se usaba esa piedra angular para mantener unidos los dos lados de un edificio. Así que él está diciendo que Cristo es la clave que une a judíos con los gentiles, que les permite crecer juntos y en este nuevo templo de Dios que alcanza y abarca a todas las personas poder glorificar su nombre. Y una cosa más, observa del texto que hemos leído, que dice que el edificio aún no está completo, todavía se está construyendo. Dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y puede parecer extraño al principio, pero Jesús está convirtiendo a todos los cristianos en un templo vivo y espiritual para Dios. Él ha estado trabajando en este templo por más de 2000 años y el Señor todavía está trabajando en el día de hoy. Es por eso que el apóstol Pedro, en su primera carta le dice a los cristianos que como piedras vivas estamos siendo edificados como una casa espiritual. De hecho, no estará completo hasta que después de la creación de un cielo nuevo y una nueva tierra, cuando la voz del trono declare: "He aquí la morada de Dios está entre vosotros", y Él habitará con ellos como su Dios, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos, lo cual encontramos en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Pero ahora vemos el edificio en construcción y esperamos su finalización con el regreso de Cristo Jesús. Bueno, después de analizar un poco todo el texto, me gustaría hacer la pregunta: ¿dónde nos deja todo esto? Bueno, ¿dónde nos deja todo esto? No vivimos nosotros en el siglo I. No hemos experimentado el tipo de animosidad de los judíos de las que Pablo nos habla. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros en el siglo XXI? ¿Cómo nos afecta todo esto? Pues mirar, me parece que nos afecta en 3 niveles. Nos afecta en el nivel personal, nos afecta a nivel de iglesia o de comunidad y nos afecta también a nivel general, a nivel global. Me gustaría solamente hacer aplicaciones, ¿verdad?, en referidas a estos 3 esferas donde
nos afecta todo lo que hemos estado considerando. En lo personal, si Cristo pudo hacer posible que dos grupos tan opuestos como los judíos y los gentiles se reconciliaran y construyeran una sola nueva humanidad, estaba pensando que entonces no hay ninguna relación rota que no pueda ser arreglada por Cristo Jesús. Así que a nivel personal, esta nueva humanidad en Cristo puede significar un cambio completo para mejor. Y se ha dicho que una de las grandes enfermedades de la vida moderna es la sensación de alienación que sienten tantas y tantas personas. Teresa de Calcuta dijo una vez que el mayor problema al que se enfrenta nuestro mundo o la humanidad no es la pobreza, ella decía, es la soledad, es decir, alienación, sentirse excluido, sentirse al margen de todos y de todo. Eso estadísticamente deriva muchas veces en graves consecuencias, graves problemas que llevan a veces a enfermar mentalmente y con desenlaces a veces también fatales, sobre todo entre la gente joven. Pero el mensaje del Evangelio es que no necesitamos sentirnos así. Jesús ha hecho posible que nos reconciliemos primero con Dios, que se elimine nuestro alejamiento de Dios, que seamos traídos a su familia y en consecuencia que nos volvamos a conectar con aquellos otros que también son parte de la familia de Dios. En una sociedad como la nuestra, esta es una muy buena noticia. Esta es la razón por la que nuestra vida como iglesia es tan importante también. Y es por eso tan importante que incluyamos a otros en esta vida. Si queremos reflejar verdaderamente el Evangelio en nuestras vidas, asegurémonos de no dejar que las heridas personales se interpongan en nuestras relaciones con los demás. Busquemos y ofrezcamos perdón tan libremente como Dios nos lo ha ofrecido y mostremos su reconciliación en nuestras relaciones personales. Fijaos, cuando nos alineamos con Jesús y vivimos de acuerdo con su plan, disfrutando de esa paz en nuestras relaciones, nos convertimos entonces en material de construcción que Él puede usar. Entonces somos un material de construcción válido en sus manos. Como decía antes, no solamente nos afecta lo que hemos estado considerando a nivel personal, sino también a nivel de comunidad, nos afecta también a nivel de iglesia. Y esto nos lleva a otro aspecto, es decir, al nivel comunitario. No hay excusa para ningún desacuerdo o disputa que conduzca a una ruptura en las relaciones. ¿Cómo podemos estar peleando entre nosotros si afirmamos que estamos siendo edificados como morada de Dios? ¿Verdad que es imposible? No tiene mucho sentido. La armonía interna es una de esas cosas que los arquitectos buscan a la hora de construir sus edificios, cuando están evaluando la estética de un edificio, ¿no? Eso es lo que buscan. Pero la armonía de la cual estamos hablando aquí no es algo estético, no es algo estético. Estamos hablando de una armonía en la que todas las partes están trabajando juntas para completar el edificio. Y como decía antes, en su primera carta, Pedro usa la imagen de nosotros como piedras vivas en construcción. Estamos construyendo una casa espiritual. Imagínate si estuvieras tú construyendo una casa y los ladrillos estuvieran vivos. Ya sé imaginar, pero por imaginar que no quede, es gratis eso. Imagínate que estuviéramos edificando o construyendo una casa y los ladrillos estuvieran vivos. Y todos comenzaran a moverse porque querían estar cerca unos de otros y porque otros estuvieran enemistados y no quisieran estar cerca los unos de los otros. Y estuvieran discutiendo sobre el lugar donde yo los he puesto. El edificio, ¿verdad?, que sería difícil de construir, ¿verdad? Bueno, es lo mismo en la iglesia. La iglesia donde hay conflictos y amargura,
donde hay gente enemistada entre sí, pronto comienza a debilitarse, a desmoronarse, si no se trata el problema con diligencia. Somos el nuevo templo en construcción. Estamos siendo unidos para convertirnos en una morada en la que Dios vive por su Espíritu, hemos leído antes. ¿Puede este templo dedicado a nuestro Dios, un Dios que es amoroso, misericordioso, tener muros de división en su interior? ¿Puede este templo tener muros de división en su interior? Por supuesto que no. Eso no encaja con el nuevo plan. Este gran proyecto requiere una transformación en las personas. Se necesita una vida completamente nueva, la vida que Cristo Jesús nos ha dado. Y Pablo estaba escribiendo acerca de cómo Jesús había estado escribiendo acerca de cómo Jesús había transformado la vida de aquellos creyentes en Éfeso. Y es que ahora Cristo Jesús también quiere seguir construyendo una nueva vida para ti, si todavía no le has entregado a Él tu corazón, si todavía no te has acercado a Él, si todavía no te has reconciliado con Él. El nuevo templo es un templo viviente. Nosotros somos el templo, independientemente de donde estemos. Somos un testigo, somos un testimonio del poder transformador de Dios en el mundo a través de Cristo Jesús, su Hijo. ¿Estamos transformándonos? ¿Estamos derribando muros en nuestra vida? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos la paz de Cristo? Pensemos en cómo contestamos cada una de estas preguntas. Y por último, también todo lo que hemos estado considerando nos afecta a nivel general, a nivel global. Os voy a contar una historia, como diría un amigo mío, un cuento. Había una vez en un vagón de tren casi vacío un chino y un judío, que estaban sentados cada uno en su asiento en silencio, sosteniendo sus periódicos así en alto, los estaban leyendo. Pero de repente el judío se levantó, enrolló su periódico, se acertó y empezó a golpear en la cabeza al chino. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hiciste?, dijo el chino. Y levantando el brazo para defenderse, ¿no?, de los golpes que le estaba dando el otro con el diario. Y el judío se sentó y dijo: esto fue por Pearl Harbor. Y el chino dijo: bueno, si fueron los japoneses los que bombardearon Pearl Harbor. Soy chino, no tuvimos nada que ver en esto. Pero el judío le dijo: japoneses, chinos, vietnamitas, es todo lo mismo. Y se miraron el uno al otro por un momento y luego volvieron a empezar a leer sus periódicos y todo quedó en silencio. Pero de repente entonces se levantó el chino, se puso de pie, enrolló su diario, empezó a golpear al judío en la cabeza. Y entonces dijo: esto por el Titanic. Y el hombre judío dijo: ¿el Titanic? Si fue un iceberg el que hundió el Titanic. Yo no tuve nada que ver en esto. Pero el chino le respondió: iceberg, Rosenberg, Spielberg, Goldberg, es todo lo mismo. Bueno, es solamente un cuento, pero refleja un poco bien cómo somos a veces. Somos dados a construir muros. Y todos los muros son construcciones humanas. Los muros siempre dividen y tendemos a levantar muros, lo cual introduce a veces brechas de incomodidad, de hostilidad en las relaciones entre nosotros. Miramos a los demás a veces con sospecha, y en el mejor de los casos digo con sospecha, porque muchas veces se mira a los demás con desprecio. Y todos tenemos muros invisibles que son difíciles de derribar. Y si somos honestos, tenemos que admitir que a veces levantamos muros cuando no permitimos que los demás vean nuestro verdadero yo. Porque tenemos miedo de que la gente vea demasiado de nosotros. Y entonces levantamos muros. Así que levantamos muros. Pero ¿qué ha hecho Cristo? Ha derribado el muro divisorio de hostilidad. Las cosas
que nos dividen se desvanecen en la insignificancia cuando pensamos en nosotros mismos como hijos y como hijas de Dios. Hoy en día a veces tenemos muros que son triviales, que no merecen la pena ni considerarlos. Hay iglesias que tienen sus diferencias con otras iglesias, ¿verdad? Por el estilo de adoración, por el tipo de música, porque hay velo o no hay velo, situaciones así, ¿verdad? Son cosas triviales, pero es verdad que tendemos a levantar muros. Y el valor de las personas diferentes a nosotros solamente puede ser juzgado desde el punto de vista de Dios. Él es el que determina el valor. ¿Y qué dice? Que todos los pueblos en la tierra serán bendecidos por medio de ti, que eres cristiano y miembro de la familia de Dios. O sea que el color de la piel, el sonido de tu acento, el idioma que hablas con más comodidad, no tiene nada que ver. Lo que importa es que Cristo murió para reconciliarte con el Padre y con el resto de la humanidad. Y no hay 2, ni 10, ni 20, ni 20.000 grupos en el propósito y en el proyecto de Dios. Solamente hay uno, una nueva humanidad, un solo pueblo, o lo que es lo mismo, la iglesia. Ahora estamos unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó. Y hay un autor que lo dice en una frase que me gusta. Él dice: nuestra unidad y armonía racial es una cuestión de sangre. No es una cuestión social o racial. El linaje de Jesucristo es más profundo que el linaje de la raza. Y es una realidad esto. Es por la sangre de Cristo Jesús que podemos decir que no hay pueblo, no hay nación, ni raza, ni hombre, ni mujer, que todos somos uno en Él. Pensar en esto es maravilloso, y esta iglesia local es un testimonio de esa realidad, si os fijáis bien, de la experimentación, de la reconciliación que Dios prometió a través de Cristo por personas de toda raza, lengua y nación. Aquí mismo, en medio de nosotros, experimentamos esa verdad, experimentamos esa realidad. Y termino ya. Recordemos, como decía al principio, el pasado, cuando estábamos alejados de Dios y de los demás. Demos gracias a Dios por la reconciliación que podemos disfrutar a través de la obra de Jesucristo. Y busquemos vivir para el futuro, para un tiempo en el que todo el pueblo de Dios se unirá como uno en un cielo nuevo y en una nueva tierra, juntos, reunidos alrededor del trono de Dios para alabarlo y vivir con Él por siempre jamás. Hazte la pregunta también: ¿cuáles son los muros que has levantado en tu propia vida? ¿Con qué prejuicios estás luchando? Jesús vino a destruir muros. Su misión era eliminar la barrera que nos impide, ¿verdad?, conocer y acercarnos a Dios, conocernos también unos a otros. Y en última instancia, poder vivir en una verdadera relación de familia. Pues que Cristo sea tu paz y dejes que Él derribe los muros que quizás pueda haber en tu vida.